Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles. El último capítulo, el capítulo 28. Hoy queremos centrarnos en el versículo 25, lo que nos dice la palabra del Señor. Y al estar en desacuerdo entre ellos, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio del profeta Isaías. Entonces, esto es lo que nosotros estamos encontrando sobre esta entrevista que tiene Pablo con los judíos de Roma. Solamente para recordar, miremos un poco, 3 días después convocó a los judíos principales. Cuando se reunieron les dijo, yo, hermanos, sin haber hecho nada contra nuestro pueblo o contra las tradiciones de nuestros padres, fui encadenado en Jerusalén y entregado en manos de los romanos, los cuales después de interrogarme querían soltarme por no haber encontrado en mí nada que mereciera la muerte. Pero como los judíos se opusieron, me vi en necesidad de apelar al César, pero no porque tuviera algo contra mi pueblo. Por este motivo, he pedido verlos y decirles que por causa de la esperanza de Israel llevo encima esta cadena. Ellos le dijeron, nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que nos hable de ti, ni ha venido ningún hermano a informarnos o hablarnos algo malo de ti. Pero queremos oír de ti lo que piensas acerca de esta secta, pues hemos sabido que en todas partes se la contradice. Después de fijar un día, vinieron a él en mayor número al lugar donde se hospedaba, y desde la mañana hasta la tarde les exponía y testificaba acerca del reino de Dios, persuadiéndolos acerca de Jesús, basándose en la ley de Moisés y en los profetas. Algunos quedaban convencidos por sus palabras, pero otros permanecían incrédulos. Hasta ahí entonces habíamos hecho, queridos amigos, el versículo 24. Desde el 17 al 24, esta entrevista de Pablo con los judíos de Roma. El versículo 25. Y al estar en desacuerdo entre ellos, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio del profeta Isaías diciendo, ve al encuentro de este pueblo y diles, oyendo oirán. Bueno, esto continúa, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo dice ya desde el versículo 26. Pero no entenderán, viendo verán, pero no observarán, porque se ha endurecido el corazón de este pueblo. Difícilmente escuchan sus oídos y sus ojos se han cegado. No sea que escuchen con sus oídos, que observen con sus ojos y con su corazón
entiendan y se conviertan, y yo los cure. Sepan pues que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí la escucharán. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Aquí, para algunos, dice, se convencieron con lo que les decía. Cuando más Roma ven, que está con los romanos. Y prácticamente, queridos amigos, aquí está terminando este capítulo 28, o el libro de los Hechos de los Apóstoles, el segundo tomo de la teología de Lucas. Y después ya tendremos la conclusión, ¿verdad? La conclusión que ya veremos también cómo se hace. Pero miremos este versículo 25, queridos amigos, porque dice, y al estar en desacuerdo entre ellos comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio del profeta Isaías. Hasta ahí entonces, y después vamos a ver el versículo 26. El contexto, ¿qué está sucediendo, queridos amigos, en este contexto histórico, bíblico, lo que sucede aquí? Estamos en los versículos finales, ciertamente, de Hechos de los Apóstoles, casi concluyendo. Pablo se encuentra en Roma, bajo el arresto domiciliario, también predicando el reino de Dios a los judíos que viven allí en Roma. Y les ha reunido para dar el testimonio de Cristo, pero, como en muchas ocasiones, también la reacción siempre, queridos amigos, es dividida. Algunos creen, otros no creen. Ahora, al ver que no llegan a un acuerdo, Pablo pronuncia una sentencia final. Una sentencia profética por una parte y por otra también es escatológica, citando a Isaías. Este versículo de Isaías, capítulo 6 del 9 al 10, para explicar el rechazo. Isaías mismo entonces como profecía, un rechazo de parte de algunos de sus oyentes. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, Zona Sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Solo por ti, Jesús, me quiero consumir. Como el cirio se quema en tu altar, consumirme de amor. Solo por ti, Jesús, me quiero entregar, como el río se entrega al mar, entregarme de amor. Pues tú eres mi amparo y mi refugio, la alegría de mi alma. Solo en ti reposa toda mi esperanza, no vacilaré en el dolor.
tú eres mi amparo y mi refugio, la alegría de mi alma. Solo en ti reposa toda mi esperanza, no vacilaré en el dolor, te seguiré hasta el fin. Solo por ti, Jesús, me quiero consumir, como el cirio se quema en tu altar, consumirme de amor. Solo por ti, Jesús, me quiero y entregar, como el río se entrega al mar, entregarme de amor. Pues tú eres mi amparo y mi refugio, la alegría de mi alma. Solo en ti reposa toda mi esperanza, no vacilaré en el dolor, te seguiré hasta el fin. Pues tú eres mi amparo y mi refugio, la alegría de mi alma. Solo en ti reposa toda mi esperanza, no vacilaré en el dolor, te seguiré hasta el fin. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 28, el versículo 25. Y al estar en desacuerdo entre ellos, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo esta palabra.
bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio del profeta Isaías. Este versículo, estábamos diciendo, queridos amigos, está dando la introducción luego a esta cita que veremos posteriormente en el próximo curso bíblico, el versículo 26, la cita bíblica de Isaías, el capítulo 6, del 9 y 10, donde Pablo interpreta este rechazo de algunos hacia esta propuesta del Evangelio de Jesucristo. Hoy ya puede tener lectura muy especial. Pablo ciertamente está oñamindo uburi desde el Antiguo Testamento, Tanakh, él es de una escuela maravillosa, una de las más famosas conocidas, ¿verdad?, de Gamaliel. Pablo le tuvo a Gamaliel como su rabino. Entonces, si era una de las mejores escuelas, formado en esa escuela Pablo, Juan Abaelo ya página. Imagínense, Pablo comienza a mirar, a entender, saber, escuchar lo que está sucediendo aquí con la propuesta del Evangelio de Jesucristo. Y entonces hace esa comparación, los pone frente a frente y, como siempre, hay quienes aceptan, dice luego, que en el versículo 24, algunos quedaban convencidos con sus palabras o con esta propuesta del Evangelio de Jesucristo. Quedaban convencidos. Pero otros, sin embargo, directamente permanecían incrédulos. Y ante esta situación es que Pablo, ante el desacuerdo, la división, entonces él va a utilizar, pero recién en el versículo 26, la profecía de Isaías, mirando el hecho de cerrar el corazón, le habla en parábolas para que algunos entiendan, otros no entiendan. Entonces, toda esta profecía de Isaías que he utilizado también por San Pablo y también lo encontramos en el mismo Evangelio. Desde un contexto histórico e incluso un contexto geográfico donde se encuentra Pablo en este momento, Roma, ¿verdad?, era en ese momento el centro del Imperio Romano. Cosmopolita, decíamos 1 millón de habitantes, al mismo tiempo estratégicamente importante, y Pablo lo ve, lo siente. Estratégicamente Roma es la capital del imperio demasiado importante para la expansión del Evangelio. La expansión del Evangelio. ¿Por qué? Así como se acuerdan, Corinto también. En esa ciudad Pablo enseguida se siente a sus anchas. ¿Por qué? Y porque es una ciudad portuaria. Está en los movimientos, está la gente allí. Y entonces Pablo puede anunciar. Y lo hemos visto durante el viaje de Pablo, sus viajes que va haciendo. En los lugares que él se baja, casi siempre nos cuenta y nos dice que él va a visitar a algunos que estaban en ese grupo que se llamaban el grupo de El Camino. El Camino. Es decir, estos cristianos que habían aceptado la propuesta de Jesucristo, la propuesta del Evangelio. Y entonces Pablo se iba, hablaba con ellos, se entusiasmaban, celebraban su propia fe. Pablo, como judío y siendo fariseo, no reniega de sus raíces. Él en ningún momento dice, llego a ser más judío, llego a renunciar. No, él sigue siendo del judaísmo. Lo que él está proponiendo y él está diciendo es que en la persona de Jesús justamente se está cumpliendo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Tanakh. Tanakh está hablando de la persona de Jesucristo. O mejor dicho, en la persona de Jesucristo se está cumpliendo todo lo que Dios había prometido en los libros del Antiguo Testamento. Y por lo tanto, él no rechaza absolutamente ya sus raíces, pero ve también en estas personas que vienen, se reúnen y le escuchan, que hay un rechazo de esta persona, o por lo menos un grupo, algunos rechazan el Evangelio, como él lo ve como un acto de ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Queridos amigos, esto me hace pensar, pues ya calcular, ya dejar porque ya estamos ahí yo bautizado, cristiano, católico, etcétera, pero siguen en una ceguera espiritual. Claro que después vendrá cualquier corneta, ¿verdad? Cualquier protestante. Y si nosotros estamos en una ceguera espiritual, después nos metemos en una mayor ceguera espiritual. ¿Saben por qué?
porque después nos volvemos fanáticos con ciertas cositas que la tomamos de la misma Biblia, ciertamente. Recuerden que el enemigo, la tentación en el desierto de Satanás que le tienta a Jesús en el desierto, 40 días y 40 noches dice, ¿verdad? Es con la misma palabra de Dios, con la misma palabra de Dios. La tentación de las sectas, de los protestantes, queridos amigos, es la misma palabra de Dios, pero el diablo dice que le tentó a Jesús, malinterpreta intencionalmente. Lean el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, ahí van a encontrar las 3 tentaciones famosas que engloban justamente estas tentaciones que Pablo vuelve a darnos a entender, que es la ceguera espiritual. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. La devoción a la Eucaristía es la devoción más noble porque tiene por objeto a Dios. Es la más saludable porque nos da al autor de la gracia. Es la más dulce porque dulce es el Señor. San Pío X. Sáname, Señor, bendíceme, Señor, ven sana con tu amor.
Sana mi infancia, restaura mis recuerdos, libera mis tristezas y lléname de ti. Sáname, Señor, restáurame, mi Dios, renuévame, Señor, con tu bendición. Sáname, Jesús, sóplame, Jesús, renuévame, Jesús, quiero ser como tú. Ilumíname, Señor, sóplame, Señor, renuévame, Señor, con todo tu amor. Mírame, Señor, escúchame, Señor, ven, sáname, Señor, restáurame, Señor. Sáname, Señor, restáurame, mi Dios, renuévame, Señor, con tu bendición. Sáname, Jesús, sóplame, Jesús, renuévame, Jesús, quiero ser como tú. Sáname, restáurame, renuévame, bendíceme. Sáname, restáurame, renuévame, bendíceme. Sáname, Señor, restáurame, mi Dios, renuévame, Señor, con tu bendición. Sáname, Jesús, sóplame, Jesús, renuévame, Jesús, quiero ser como tú. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Ni en Río de Janeiro, ni Bolivia o Colombia. El Cristo más grande del mundo estará en 2030 en Madrid. Será una escultura de 37 metros de altura y 60 de envergadura que se levantará en Boadilla del Monte. El proyecto lo encabeza Javier Viver. El proyecto quizá es el más grande que he hecho jamás. He hecho obras de 11 metros, de 6 metros, de otra envergadura. Y esto supone ya una obra como de otra escala y en la que además nos metemos en un equipo de colaboración con arquitectos y con otras realidades, también con músicos, con gente del mundo del cine.
O sea que al final es un proyecto, pues bueno, como es una película en la que intervienen muchos artistas para poder conseguir algo al final unitario, ¿no? El proyecto gira en torno a una imponente figura que representa a Cristo con los brazos abiertos, y su inspiración viene de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Lo que te encuentras es un torso de Cristo que abre sus brazos a toda la humanidad, y esa era como la primera seña de identidad que queríamos representar, que es el Fratelli Tutti del Papa Francisco. Alguien que se erige como un símbolo de unidad, de acogida, en el que cualquier persona puede acercarse a su corazón y él abre los brazos a todo el mundo sin distinción de ningún tipo. Lo más impactante estará en su interior, un espacio diseñado para que quien lo visite pueda vivir una experiencia cercana y profunda. Como Tomás tocando la herida de su llaga en el costado, como la Virgen María abrazando su cuerpo y uniéndose a su latido, o como Juan apoyando su cabeza en el pecho de Jesús. El torso está abierto y está orientado, el costado abierto con la llaga está orientado al sol naciente. Entonces el primer rayo de luz atravesará ese costado, iluminará el corazón de oro que está en su lugar anatómico, y en ese momento produce una refracción de la luz y se activa un mecanismo de poleas por el que el corazón desciende de lo alto. Aquí hay una imagen, pues desciende de aquí a la tierra hasta el suelo. Y no se queda ahí, porque los peregrinos podrán escuchar el latido en su interior y tendrán una completa experiencia sensorial. Al irse el sol, el corazón volverá a su lugar. Todo el mundo podrá entrar y abrazarse a ese corazón, que va a ser un sagrario eucarístico. Y entonces esto estará ahí todo el día para que la gente pueda acercarse a adorarle, y al final del día, cuando anochece, vuelve a subir hacia arriba el corazón hasta su lugar anatómico. Entonces se ilumina por dentro el corazón y sirve como un faro en la noche a través de todas las heridas, que son como un mapeo de las heridas de la flagelación de la sábana de Turín. Pues a través de esos agujeros saldrá la luz que indicará la presencia de Jesús en el corazón. El proyecto se encuentra actualmente en fase de recaudación. De hecho, quienes colaboren podrán grabar su nombre en el corazón de la escultura, quedando así vinculados para siempre en esta obra única. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 28, el final, ¿verdad? Y el versículo 25 de Hechos de los Apóstoles, acciones de los apóstoles. Upeala cristianos y napeojoa Ñande Yara, ¿verdad? O sea, el que acepta el Evangelio de Jesucristo. Mirando un contexto cultural, antropológico importante, es decir, aquello que hace parte de la vida del hombre, porque muchos, lastimosamente, y con esa corriente, año 1500, Lutero, pero luego también los que vienen detrás de Lutero en realidad son los que descomponen en la interpretación, porque como se había dejado a una libre interpretación la Biblia, libre interpretación dice, lleva, la Owane Akame, y eso es lo que pasa, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Entonces todo el aspecto doctrinario, o mejor dicho, el aspecto de la tradición, decimos nosotros. Tradición quiere decir transmisión, lo que se te va transmitiendo. Por algo dice la tradición. Y algunos niegan que no existe, dicen, no puede haber tradición de la protestante cuera, la secta cuera. Pero eso es por ignorancia. ¿Por qué? Porque justamente tradición quiere decir transmisión.
Hasta para peinarte vos aprendés de tu mamá y de tu papá. Para vestirte también vos aprendés de tu mamá y de tu papá. ¿Cómo vos te vestís? Vos no te vestís como se vestían, no sé, la gente del desierto. O vos no te vestís como se visten los marcianos o lo de la luna. ¿Por qué? Y porque hay una tradición, y esa tradición quiere decir transmisión. De mondete y casopucú, emoilan de camisa, emoilan de corbata, emoilan de traje, emoilar emoía. Pero generalmente nosotros vamos transmitiendo, ¿me entiendes? Transmitiendo. No es entonces como dicen, entonces cada uno inventa y dice lo que quiere. ¿Por qué? Y porque justamente es ahí donde se desvirtúa el mensaje de salvación. Y por eso que después cada uno piensa y dice cualquier cosa, ¿verdad? Que lo que justamente aquí se condena, o sea, todo aquello que no permite al hombre realizarse dentro de su integridad, de su humanidad, entonces nosotros le damos la vuelta, ¿verdad? Y después de chamburreado, y cualquier cosa, cualquier cosa. Hay una música que me gustaría que ustedes escuchen, ¿verdad? Es una música argentina, Cambalache era, Cambalache. Vemos ahí en YouTube la parte musical Cambalache. Y ahí escuchen un poco de esa música, Cambalache. Ahí se van a dar cuenta. Todo lo que significa verdaderamente, ¿verdad? Aquí, cualquier cosa, dice, da lo mismo, dice, da lo mismo. Ser un ladrón, que ser un santo, ¿entiendes? Todo va. Apea la cambalachina. Apea lo y coña de cuando nosotros hacemos una interpretación libre, como se me antoja y lo que yo siento o lo que me viene a la cabeza, ¿entiendes? Bueno, por eso que el contexto cultural antropológico es esencial y fundamental. Aquí nosotros vemos que la cultura judía valoraba ciertamente el debate en la interpretación, valoraba muchísimo. Y nosotros venimos del judaísmo. Los documentos de la iglesia nos dicen que el Antiguo Testamento, los judíos, ¿qué son? Y son, dicen, nuestros hermanos mayores. Y claro, y aquí Pablo nos muestra demasiado bien. A Puruta vaya el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque quiere decir que cuando Pablo dice, y la comunidad cristiana reflexiona y dice, en Jesucristo se ha realizado lo que se había prometido, lo que Dios había prometido a la humanidad. Eso es lo que se realiza en la persona de Jesús, lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces no es una cuestión inventada que yo agarro de los pelos y digo cualquier cosa. Incluso muchos, queridos hermanos, hombocurusu el Antiguo Testamento. Y eso no se puede, porque entonces quiere decir que vos no sabes tus raíces, ni de dónde ni para qué vino Jesús entonces. Porque Jesús viene para redimirnos. ¿De qué? Y de lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Comenzando con el Génesis capítulo 3. Si come de este fruto, ustedes serán como dioses. Eva alargó la mano, comió, versículo 6, capítulo 3, Génesis. Los dos se encontraron que estaban desnudos, etcétera, etcétera. Entonces todo esto es importante, conocer desde un contexto cultural, pero antropológico sobre todo. Ahora, el disenso no era visto como algo negativo, sino como algo que era parte de la búsqueda de la verdad. El disenso, o sea, eso nos tiene que llevar a un diálogo, pero apertura, porque yo les aseguro, queridos amigos, que si vamos a comenzar a buscar argumentos, el argumento es lo que te va a poner sobre línea, se va a poner en el camino exacto. Pero con el fanatismo, evidentemente que no llega a ningún lugar, con el fanatismo, porque en ahí pudilane acá. Entonces para vos 2 más 2 es 4, pero sin embargo vos decís que es 6, que es 8, que es 10, ¿entendiste? 2 más 2 para vos puede ser 10, 12, 14 también, ¿entendiste? ¿Por qué? Y porque cuando hay fanatismo, lo único que prima es el fanatismo. Sin embargo, la razón es esencial, porque la theos logos, teología, es una estructuración desde una revelación de Dios, pero que entra en la lógica. Y la lógica se dice filosofía, amigo del saber, el que busca. Y por eso dice que el disenso es esencial y fundamental para hacer un camino teológico. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? El libro de Hechos. En el primer video vimos que Lucas empieza el libro mostrándonos cómo el Jesús resucitado fue exaltado como el Rey del mundo. Él prometió enviar el Espíritu Santo como su presencia personal para empoderar a sus seguidores en su tarea de ir al mundo y ser testigos de las buenas nuevas de su reino, hasta que un día Él regrese. Y así empezó el movimiento en Jerusalén, cuando el Espíritu vino y transformó a los seguidores de Jesús en el nuevo templo prometido por los profetas de la Escritura. Pero esto generó conflicto con los líderes de Jerusalén y produjo la persecución de los cristianos. El Espíritu transformó esto en algo bueno. De hecho, se convirtió en el medio a través del cual las comunidades de Jesús, originalmente judías, fueron esparcidas fuera de Jerusalén para convertirse en un movimiento internacional multiétnico. Y la iglesia emblema de este diverso movimiento de Jesús estaba en Antioquía, la ciudad más grande del Imperio Romano en esa área. Nos quedamos con Bernabé y Pablo sirviendo en la iglesia de Antioquía, y el Espíritu mueve a la iglesia a enviarles en un viaje misionero, lo que abre toda una nueva sección en el libro. Las historias de Pablo y sus colaboradores viajando a diferentes ciudades en el Imperio Romano, anunciando las buenas nuevas de que Jesús es Rey. La primera misión es al interior de lo que se conoce como Asia Menor, que se encuentra en la Turquía moderna, y termina con una reunión importante de los apóstoles de vuelta en Jerusalén. La segunda misión es a través de Asia Menor y luego hacia la antigua Grecia. La tercera misión es a través de ese mismo territorio y concluye con el viaje de Pablo de vuelta a Jerusalén. Ahora, al contar todas estas historias, Lucas ha resaltado un número de temas importantes por medio de la repetición. Primero tenemos la misión continua a Israel. Cuando Pablo entra a una nueva ciudad, él siempre va primero a la sinagoga judía para compartir acerca del Rey Jesús resucitado y de cómo él está formando una nueva y multiétnica familia de Dios. La mayoría de las veces, muchas personas reconocen a Jesús como el Mesías, pero algunos se oponen a Pablo. A veces hasta lo expulsan de la ciudad como a un peligroso rebelde que se opone a la Torá y a la tradición judía. Y esta tensión culmina después del primer viaje, llevando a un concilio en Jerusalén. Pablo descubre que hay algunos cristianos judíos en Antioquía que están diciendo que a menos que las personas no judías se hagan judías, practicando la circuncisión, el día de reposo y obedeciendo las leyes de comida kosher, no pueden ser parte de la familia de Jesús. Pero Pablo y Bernabé están en profundo desacuerdo y llevan el debate al concilio de líderes en Jerusalén. Entonces ahí, Pedro, Pablo y Santiago, el hermano de Jesús, mostraron a partir de las Escrituras y de su experiencia que el plan de Dios siempre fue incluir a las naciones gentiles en su pueblo del pacto. Así que ellos escriben una carta pidiendo a los cristianos no judíos que dejen de participar en los sacrificios paganos del templo, pero no les requieren que adopten una identidad étnica judía o que obedezcan las leyes de la Torá. Esta decisión fue completamente revolucionaria para la historia del movimiento de Jesús. Jesús es el Mesías judío, pero también es el Rey resucitado de todas las naciones. Así que ya la membresía dentro de su pueblo no se basa en la identidad étnica o en seguir las leyes de la Torá. Simplemente se basa en confiar en Jesús y seguir sus enseñanzas. Y esta realidad multiétnica del movimiento de Jesús nos lleva al siguiente tema que Lucas quiere que veamos en estos viajes misioneros: el choque de culturas entre los primeros cristianos del mundo griego y romano. Lucas registra varios choques en Filipos, Atenas y Éfeso. Pablo va y anuncia a Jesús como la revelación del único Dios verdadero y como Rey del mundo,
que muestra a todos los dioses e ídolos como impotentes y fútiles. Y su mensaje es consistentemente visto como subversivo del estilo de vida romano y se le acusa de ser un peligroso revolucionario social. Estas historias muestran cómo las comunidades de Jesús, multiétnicas y monoteístas, no encajaban en ninguna caja cultural conocida por el pueblo romano. El mundo antiguo nunca había visto nada como ellos, y los cristianos despertaron más que solo sospechas. Otro tema que Lucas repite es cómo Pablo y los cristianos son constantemente acusados de rebelión y hasta traición contra el César, el emperador romano. Las personas entendieron correctamente a Pablo. Él anunciaba que había otro rey, Jesús. Y también vieron correctamente que la manera de vivir cristiana retaba muchos de los valores culturales romanos. Pero cada vez que Pablo es arrestado e interrogado frente a los oficiales romanos, ellos no ven ninguna amenaza y lo liberan. Estas historias nos muestran la paradoja que la iglesia primitiva presentaba al mundo. Era un movimiento mesiánico judío, pero era étnicamente diverso, lleno de comunidades que trataban como iguales a los hombres y a las mujeres, a los ricos y a los pobres, y a los esclavos y a los libres. Y todos ellos confesaban su lealtad solo al Rey Jesús y no a ningún otro dios o rey. Así que su mismísima existencia ponía de cabeza los valores centrales de la cultura romana. Pero los cristianos no representaban ninguna amenaza militar, porque Jesús les enseñó a ser personas de paz. Así que, del único crimen que Pablo y los cristianos pueden ser acusados es no conformarse al status quo. La última sección del libro retorna su enfoque al testimonio de Pablo esparciéndose desde Jerusalén hasta Roma. Su último viaje misionero termina en Jerusalén, donde su controversial reputación le precede. Es atacado por los judíos, quienes piensan él ha traicionado a Israel, lo que atrae la atención de los soldados romanos, quienes piensan que Pablo es un terrorista de Egipto, empezando una rebelión. Así que lo arrestan. De aquí, Pablo es sometido a juicio, primero delante de los líderes judíos del Sanedrín en Jerusalén, luego delante de una serie de líderes romanos en Cesarea. Allí está el gobernador Félix, quien remite el caso de Pablo al siguiente gobernador, Festo, quien eventualmente trae a Pablo delante del rey Agripa. Él termina en prisión durante años, aunque los cargos en ninguno de los tribunales fueron probados, porque lo que estaba haciendo era anunciando su esperanza en la resurrección que ha sido cumplida en el Rey Jesús. Esto difícilmente puede ser probado como un crimen, pero a este punto, el sistema legal romano no puede simplemente liberarlo, así que Pablo termina apelando a la Suprema Corte de Roma. Ahora, uno podría pensar que todo este tiempo en prisión sería un contratiempo, porque su pasión es andar por los caminos iniciando nuevas comunidades de Jesús. Pero en este libro, el Espíritu orquesta todo para bien. Así que el encarcelamiento le da a Pablo tiempo para escribir sus cartas apostólicas más importantes, y estas se convierten en la forma en que su legado misionero continuará por mucho tiempo después de su muerte. Eventualmente Pablo es transferido a una prisión en Roma, y después de un aterrador viaje a través del Mediterráneo donde casi muere, Pablo termina en arresto domiciliario en Roma, esperando su retardado juicio. De manera que en una casa bastante bonita, es capaz de ser anfitrión de reuniones regulares que alcanzan a judíos y gentiles. Y las últimas palabras del libro son acerca de cómo Pablo está anunciando el reino de Dios y enseñando con denuedo todo acerca del Señor Jesús, el Mesías, sin ningún impedimento. Todo esto sucediendo bajo las narices del César en Roma. La obra unificada de Lucas Hechos hace mucho más que darnos la historia de Jesús y la iglesia primitiva. Nos muestra cómo el reino de Dios vino a la tierra, como existe en el cielo, a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús y de la venida de su Espíritu, empoderando a la iglesia para ser testigos desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y mientras Lucas cuenta la historia, nos ha dado muchos ejemplos de cómo luce la fidelidad al Rey Jesús, compartiendo las buenas nuevas del resucitado Rey Jesús por medio de palabras y acciones. Significa formar comunidades de Jesús muy diversas, donde personas de todas las clases se reúnan, sean tratadas con igualdad, comprometan su lealtad al Rey Jesús y vivan obedeciendo sus enseñanzas. Todo esto se hace confiando en el poder y la guía del Espíritu Santo para liderar el camino hacia adelante. Y de eso se trata el libro de Hechos. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20
a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. El versículo 25 es el último capítulo de Hechos de los Apóstoles. Y al estar en desacuerdo entre ellos, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio del profeta Isaías. Y ahí comenzará el versículo 29. Pero la cuestión es que hay un disenso entre ellas. Y al haber un disenso, queridos amigos, nos encontramos que tenemos que hacer de nuevo un camino para poder entender, ver, saber. Eso es esencial y fundamental. Las palabras claves que nosotros tenemos aquí, primero, luego es la palabra Espíritu Santo. Neuma Hagion. Neuma Hagion. Esto quiere decir soplar. Neo. Entonces esto quiere decir soplar. Y en el contexto bíblico indica también el soplo divino. Hagion, santo. Entonces el soplo santo, Espíritu Santo, neumatológico, ¿verdad? Estructurar todo lo que es la manifestación de Dios a través de su Espíritu. Pablo no utiliza entonces como una fuerza impersonal, sino como un agente, es decir, como una persona, porque Pablo, uno se da cuenta que entiende muy bien ya desde aquí lo que significa la Santísima Trinidad, ¿verdad? Porque lo está interpretando como una persona. ¿Y qué quiere decir el prosopón? Persona. Justamente quiere decir que él se da cuenta y dice, es siempre Dios, es la fuerza de Dios, neuma, el espíritu, es la fuerza de lo que nosotros conocemos como el ruaj, la fuerza de Dios, el espíritu de Dios, el neuma en griego, hebreo es ruaj. Entonces él entiende aquí al espíritu, al neuma, como una persona, como una manifestación, como una revelación. Y así entonces se entiende que es un agente viviente
agente viviente. Es una persona, es Dios mismo que actúa a través de su espíritu. Ahora hay otra palabra muy importante que es el alesen o el alesen. Lo de glosa, el hablar, el alesen. De la palabra la leo. De ella es verdad el hablar, ya la pareí, decimos nosotros incluso, el la pareí, donde la leo, que indica no solo decir una palabra, sino sobre todo el la leo es proclamar con autoridad divina, la leo. O la leo también, ¿verdad? Que significa aquí yo estoy proclamando, estoy hablando, pero atención, en este caso, la pareía, por eso decimos oreí, sino que ya pero de un sentido divino. Peñan de yara y añandeja, peñan de yara pitumarangatú, porque entramos en un camino. Por eso a los cristianos ellos sí se autodenominaban el camino. ¿Cuál añandera pena? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el camino que te lleva a descubrir la verdad. Pero en realidad, para conocer a Dios, queridos amigos, ustedes saben que para conocer a Dios no es tanto como tantas sectas protestantes insisten mucho, ¿verdad? Como una persona que está fuera de vos, ¿verdad? Conocer a Dios. Sí, hay que conocer a Dios. Pero ustedes saben que conocer a Dios, antes que nada, significa conocerse a sí mismo. Si vos te conoces a vos mismo, entonces ahí descubrís la persona del Señor. Ahí vos descubrís quién es Dios. ¿Saben por qué? Porque la primera tentación de la serpiente, Génesis capítulo 3, versículo 5, ¿qué es? Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. O sea, si vos no te conocés que vos sos limitado, si vos no te conocés y vos no decís, yo soy una criatura, y te considerás Dios, quiere decir que vos no te conoces. De igual más, de naicote en la misa, naicote en la lectura, naicote veñan de yarare. Eso es lo que estamos diciendo. Jamba ello, quiere decir que vos no te conoces, porque vos te considerás Dios. Y no te das cuenta que vos sos un jaguar aire. Somos criaturas. Tenemos tiempo limitado, días contados. Yo con los jóvenes hacía, ¿verdad? 365 por. ¿Vos años de dónde? 15 años. Multiplicar 365 por 15. ¿Cuántos días ya viviste? 5.000, 6.000, 7.000. Ya le costó 59 años. ¿Cuántos días ya viví? 21.000, no sé cuántos así. ¿Ya es a mí? Vamos a hacer un poco para ver bien exactamente cuántos días yo ya viví. Ya con 59 años. Ya es a mí. Voy día más veñan de Yara o me ese lleva como mundo a ver. Entonces 365 por 59 años. Yo ya viví 21.535 días. Upea la she hay coma voy a ver. Hala hay cotamo. A ver, por 365 por. Vamos a decirle que me muera a los 85, 90 años. Ya me hice 86 años. Ya me voy tema. ¿De cuál año me estaba? 31.390 días. La icatula dedicó la Erecono la 86 años. 31.390 días. Y después, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volar. Entonces, queridos amigos, es importante que nosotros tengamos en cuenta estas cosas, ¿verdad? Y digo, entonces, la leo o la leo, naña pena guasuyese, naña pena guasuya, ya polla, ya posea. Así es que Pablo aquí le está diciendo, muy bien, está bien, dice, estamos en desacuerdo. Comienzan ellos a marcharse, pero él les va a decir, bien habló el Espíritu Santo, Neuma. ¿Y qué dijo ese Espíritu Santo por medio del profeta Isaías? A ver, allá ya está en el versículo 26. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.